Bueno, estimados estudiantes del primero medio A, B y C, en esta clase de física, que es la tercera, vamos a estudiar o aplicar los conceptos de onda para así calcular su propagación, su velocidad, la frecuencia, el periodo o el tiempo y, eh, y cómo yo puedo calcular una onda con su representación geográfica o en este caso escalar. ¿Ok? Para que se manejen un poco en cómo nosotros vamos a calcular las ondas, ustedes tienen que manejar las siguientes fórmulas, ¿ya? La fórmula del periodo se define como T, que es T o periodo igual a 1 dividido por la frecuencia. Por lo tanto, el periodo es el tiempo que recorre o que se demora en recorrer la onda, y esta se mide en segundos, ¿ok? Siempre el tiempo en física, cuando hablamos de ondas, de movimientos, se mide en el sistema internacional, que es segundos. ¿Ok? La frecuencia. La frecuencia posee dos fórmulas. ¿Ya? La frecuencia, cuando se calculan a través de ejercicios o problemas, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí arribita. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros tengamos que calcular la frecuencia a partir de la representación escalar de una onda, es decir, cuando la onda aparece con dibujitos, se calcula la frecuencia a través de esta fórmula que corresponde al número de ciclos por unidad de tiempo. ¿Ok? No nos olvidemos que en este caso el ciclo de una onda correspondía al recorrido que ésta tenía cuando se formaba un lóbulo arriba y un lóbulo abajo, ¿ya? Ahí yo tengo un ciclo. Y al llegar al punto intermedio, al punto de equilibrio, terminaba el ciclo. Para ver si había más ciclo, comenzaba del punto de equilibrio y siempre se me tiene que formar un lóbulo arriba y un lóbulo abajo, ¿ok? Hasta llegar al punto de equilibrio. Por lo tanto, eso corresponde a los ciclos de una onda. Esta fórmula, como les dije, la vamos a calcular o usar cuando tengamos que ver los problemas escritos y así aplicar las fórmulas reemplazando los datos de dicho problema. Por lo tanto, la frecuencia se mide en Hz. ¿Ok? Eso es en cuanto a esas fórmulas. La rapidez o velocidad de propagación. La rapidez o velocidad de propagación de una onda corresponde a la longitud que posee esta onda con respecto al tiempo en que ella viaja en sí. Por lo tanto, la velocidad de propagación se mide en metros partido por segundo, ¿ya? Sin embargo, de la velocidad de propagación se deslogan, estas tres fórmulas, ¿ya? Estas tres fórmulas que se desglosan, ¿ya? Esa es la palabra. Siempre, al menos estos dos principios, cuando tengamos que calcular, por ejemplo, el periodo, fijémonos en las dos primeras de aquí arriba. Cuando tengamos que calcular el periodo en función de la velocidad de propagación, esta es la velocidad de propagación. Cuando tengamos que calcular el periodo a partir de la primera fórmula, que es la velocidad de propagación, que esta es la misma que la que está aquí arribita, tengo que despejar t. T es el periodo o el tiempo. Igual, la velocidad que está aquí arribita pasa dividiendo aquí abajito y la longitud de onda se mantiene arriba. ¿Ok? El periodo entonces pasa multiplicando y la velocidad pasa dividiendo. Cuando tenga que calcular la longitud de onda, ya en función de la velocidad de propagación, tengo que despejar lambda, que es longitud de onda, igual, fíjense aquí, el periodo, que es t, pasa al otro lado multiplicando con la velocidad, por lo tanto me queda v por t. Y por último, cuando tengamos que calcular
la frecuencia en función de la velocidad de propagación, tengo que aplicar esta fórmula, que v es igual a longitud de onda o lambda por la frecuencia, ¿ya? Eso es con respecto a las fórmulas que vamos a aplicar en los problemas. Vamos a los elementos de una onda, ¿ya? Aquí tenemos la representación gráfica escalar de una onda, es decir, tengo la representación gráfica en forma de dibujito, ¿ok? Para hacer un repaso a la clase número 2, acuérdese que la longitud de onda es el espacio de la parte alta de una onda que se denomina monte a otra parte de la onda de la parte alta que se denomina monte. Por lo tanto, la longitud de onda es el viaje o el espacio de un monte a otro monte. ¿Ya? También lo podemos ver al revés. Cuando el lóbulo está mirando hacia abajo, ¿ya? Y se junta con otro lóbulo que está mirando hacia abajo, también tengo longitud de onda o lambda. Por lo tanto, el espacio que hay entre un lóbulo de abajo y otro lóbulo de abajo que se denomina valle, ¿sí? La amplitud es el ensanchamiento de la onda desde el punto de equilibrio hacia arriba o bien del punto de equilibrio hacia abajo, cuando el lóbulo está mirando hacia arriba y cuando el lóbulo está mirando hacia abajo, ¿ok? Y la línea media es la línea del punto de equilibrio que divide los dos lóbulos, uno que está arriba y el otro que está abajo, ¿ok? Eso es en cuanto a la representación gráfica de la onda, para hacer un breve repaso. Vamos con el ejercicio. Nos dice, calcula la frecuencia de una onda cuyo periodo es de 3 segundos. ¿Ok? Ya, entonces, la frecuencia como fórmula corresponde a F igual a 1 dividido por T, que es el periodo o el tiempo, que va a estar expresado en segundos. Por lo tanto, esto me queda igual a F igual. Reemplazamos los datos en mi fórmula. Si me pide la frecuencia, tengo en este caso T, que es el periodo o los segundos. Sí. Por lo tanto, tengo que colocar el periodo o los segundos en mi fórmula, es decir, aquí abajito. Por lo tanto, me queda 1 dividido en 3. Por lo tanto, 3 ¿qué? Segundo. ¿Ya? Igual. Calculo. 1 dividido a 3 es igual a 0,33. Dejémoslos con dos decimales después de la coma, o dos números después de la coma. Me queda 0,33. Por lo tanto, la frecuencia, ¿en qué se mide? Se mide en Hertz. Por lo tanto, tengo que colocar su apellido, que es la unidad con la que se mide la magnitud. En este caso es la frecuencia. ¿Ok? Y de esa forma me queda el ejercicio número 1. ¿Ya? 2. Dice, una onda de 12 metros de longitud se propaga con una velocidad de 6 metros partido por segundo. Calcular su periodo y su frecuencia. ¿Ya? Fíjense que aquí me está dando la longitud y la velocidad. Por lo tanto, aquí yo tengo que calcular el periodo y la frecuencia a partir de la velocidad de propagación. Por lo tanto, la velocidad de propagación se define como v dividido por longitud de onda, que es lambda, partido por el tiempo. ¿Ok? Fíjense, ¿tengo la longitud que es lambda? Sí, equivale a los 12 metros, es lambda. ¿Tengo la velocidad de propagación? Sí, que corresponde a v, y v equivale a 6 metros partido por segundo. ¿Tengo t, que es el periodo? No. Por lo tanto, si no tengo el periodo,
y menos la frecuencia, ¿qué tengo que hacer primero si me están dando t? Despejar el periodo, que es t. Por lo tanto, esto me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ya? T es igual. Me va a quedar. Fíjense. T pasa al otro lado multiplicando y la longitud de onda se mantiene arriba. ¿Ok? Y pasa dividiendo la velocidad de propagación, que es v. ¿Ok? Entonces, ahora recién podemos calcular el periodo, que es t. Ya teniendo calculado el periodo, después, posteriormente, podemos calcular su frecuencia, pero vamos a calcular el periodo primero. La longitud de onda dijimos de que era 12, equivale a 12 metros. ¿Ya? Chicos, nunca se olviden detalle que la longitud de onda tiene que ver con la distancia de una onda o cuánto mide la onda en función de sus metros. ¿Ok? Por lo tanto, la longitud de onda aquí en este ejercicio es 12 metros dividido por v, que es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación se mide en metros partido por segundo, por lo tanto, v coloco el valor que es 6 metros partido por segundo. Fíjense, metros arriba y metros abajo se me van. ¿Ya? Aquí lo abrevié, no quise escribir metros. Igual, me quedan los segundos, por lo tanto hacemos el cálculo de t, que es el periodo. Sería 12 dividido en 6. 12 dividido en 6 me quedan 2. Por lo tanto, el periodo vale 2 segundos. ¿Ya? Ya teniendo el periodo, puedo calcular su frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es igual como fórmula a 1 dividido por el periodo. ¿Ya? Ahí recién yo puedo calcular la frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, la frecuencia es 1 dividido por el periodo, que es, o el tiempo, 2. Por lo tanto, 1 dividido en 2. ¿Cuánto es? Muy bien. Me queda 0,5. ¿Qué? ¿En qué se mide la frecuencia? En Hz. Por lo tanto, la frecuencia se mide en Hz. Nunca se olviden de que tienen que poner el apellido. 0,5 Hz. Así yo calculo el periodo y la frecuencia a partir de la velocidad de propagación. ¿Ya? Cuando en el problema me indique velocidad y longitud, tengo que usar esta fórmula, que es velocidad de propagación igual a longitud de onda partido por el tiempo. Eso es el ejercicio 2, chicos. Espero que no hayan dudas. Cualquier consulta a mi correo. Vamos con el ejercicio 3 y 4. Dice, una onda produce 4,5 oscilaciones en un tiempo de 2 segundos. Calcula su frecuencia. ¿Ya? Aquí tenemos otra forma de calcular la frecuencia. También yo la puedo calcular de esta forma, como el número de ciclos que tiene la onda, ¿ok? Partido por el tiempo, que es t. Número de ciclos. ¿Cuánto la onda recorrió? ¿Cuántas oscilaciones o movimientos realizó? 4,5 oscilaciones. ¿Ya? ¿Y en cuántos segundos o cuántos tiempos se demoró? 2 segundos. ¿Ya? Esto es igual. 4,5 dividido en 2
me queda 2,25. Pero 2,25 ¿qué? ¿En qué se mide la frecuencia? Se mide en Hz. Es primordial e importante que le pongan el apellido, porque si ustedes en la prueba no me ponen el apellido, está malo. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, ¿cuál es el periodo de una onda cuya frecuencia es 5 Hz? El periodo se define como T igual a 1 dividido por la frecuencia. ¿Ok? Esa es la fórmula matemática. Me queda 1 dividido en la frecuencia que es 5 Hz. Por lo tanto, ese 5 lo reemplazo en la fórmula donde está la frecuencia que es el denominador. ¿Ya? 1 dividido en 5 entonces me queda 0,2. Pero 0,2 ¿qué? ¿En qué se mide el periodo o el tiempo? Muy bien, en segundos. ¿Ya? Esa es la forma de calcular el ejercicio 3 y 4. Espero que no hayan dudas. Fíjense, si yo tengo que calcular la otra fórmula de la frecuencia, me tiene que indicar el número de ciclos o u oscilaciones, que es lo mismo. Ahí yo puedo utilizar esa fórmula. ¿Sí? Espero que no hayan dudas. Cualquier consulta al correo. Ya, vamos con el ejercicio 5 y 6. Me dice, el periodo de una onda es de 1,5 segundos y su longitud es 2 metros. Por lo tanto, me piden calcular la velocidad de propagación. ¿Ok? La velocidad de propagación se calcula como v igual a longitud de onda partido por el tiempo. ¿Ya? Aquí no tenemos que calcular ni el periodo ni la frecuencia en función de la velocidad de propagación. Cuando me dicen calcular la velocidad de propagación, simplemente tengo que ocupar esa fórmula de ahí. Por lo tanto, esto es igual. Longitud de onda. ¿Cuánto vale la longitud de onda? Que es la distancia de una onda, 2 metros. ¿Ya? Dividido por el tiempo, que en este caso es 1,5 segundos. Esto es igual. Calculemos. 2 dividido en 1,5 me queda 1,3. Dejémoslo con un decimal. 1,3 ¿qué? ¿En qué se mide la velocidad de propagación? Se mide en metros partido o dividido por segundos. ¿Ya? Esa es la fórmula de calcular la velocidad de propagación. Vamos con el ejercicio 6. Me dice calcular la velocidad de propagación de una onda sabiendo que su longitud de onda es 0,05 metros y su frecuencia es 20.000 Hz. ¿Ya? Otra forma de calcular la velocidad de propagación en función de la frecuencia, esto es v igual a longitud de onda por la frecuencia. ¿Ya? Esto me queda igual. ¿Cuánto vale la longitud de onda o la distancia de una onda? 0,05 metros. ¿Ya? Multiplicado por, ¿cuánto vale la frecuencia? Muy bien. Mide 20.000 Hz.
¿ya? Procedemos a realizar el cálculo. Velocidad de propagación igual 0,05 por 20.000, me quedan 1000. ¿Pero 1000 qué? 1000 metros partido por segundo, porque en eso se mide la velocidad de propagación, que es V. V se mide en 1000 metros partido por segundo. ¿Ok? Me equivoqué. Ahí puse 10.000. Ahí sí. Me da 1000. Por lo tanto, ¿en qué se mide la velocidad de propagación? En metros partido por segundo. ¿Ya? Ese es el ejercicio 6. Vamos con la actividad. Nos dice, la siguiente onda se propaga a una velocidad de 8 segundos de periodo. ¿Ok? Fíjense, la onda, su punto de partida es el cero absoluto, por lo tanto esta onda se propagó hasta llegar a 8 segundos, que es la línea del medio, el punto de equilibrio. Por lo tanto, aquí yo tengo en el eje X el tiempo, que son los segundos, ¿ya? Y en el eje Y tengo la distancia, que son los metros. ¿Ok? ¿Cuánto mide la onda? Por lo tanto, vamos a ver qué nos piden las preguntas. Dice, determinar cuánto miden los puntos de elongación de una onda. ¿Ya? Los puntos de elongación de una onda corresponden a los puntos que tengo que aparecen aquí, el punto A, el punto B, el punto C. Y si me están pidiendo cuánto es la elongación, tiene que ver netamente con los metros. Por lo tanto, tengo que fijarme en el valor que aparece en el eje Y. Analicemos. ¿Cuánto vale el punto de elongación A? Me tengo que fijar en el eje Y porque son los metros o la longitud. Vale 2. El punto B, ¿cuánto vale? Me tengo que fijar en el eje Y. Vale 3. ¿Ya? Y el punto C, ¿cuánto vale? Tiro una línea hacia allá, hacia el lado izquierdo, hasta llegar al eje de las Y y vale 1. Por lo tanto, los puntos de elongación A vale menos 2, B vale 3 y C vale 1. ¿Ya? Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Vamos con la respuesta de la pregunta número 2. Dice, determinar la amplitud de una onda. ¿Ya? La amplitud de una onda, vamos a cambiar de color. A este color. La amplitud de una onda corresponde el ensanchamiento de una onda partiendo por el punto de equilibrio de una onda, donde se me tiene que formar un lóbulo arriba y un lóbulo abajo. ¿Ok? Hasta llegar al monte o bien hasta llegar al valle. En este caso, si es hacia abajo. ¿Ya? Analicemos. ¿Cuánto vale la amplitud? Fíjense, para calcular la amplitud tengo que fijarme en el punto de medio o en la puntita la punta alta de la onda, que es el valle. Perdón, es el monte, que es el monte. Ya, el valle es hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, el punto máximo de una onda, que es el monte, para ver la amplitud, ya, me tengo que fijar obviamente en el eje Y, porque es la distancia o la longitud que mide la amplitud. Por lo tanto, va de 0 hasta llegar ¿a qué valor en el eje Y? A 5. Por lo tanto, la amplitud vale 5 hacia arriba, hacia el monte, y hacia abajo, ¿cuánto mide la amplitud? Hasta llegar al valle, que es la parte baja.
también vale 5. Bueno, aquí no se ve, pero en los valores de amplitud del monte y del valle siempre van a ser los mismos, pero en este caso en el del monte va a ser menos 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el de arriba vale 5, que es el monte, y en el del valle tiene que valer menos 5. Dice, determinar la longitud de onda. ¿Ya? La pregunta C. La longitud de onda ya, la longitud de onda, vamos a cambiar de color. Color verde. ¿Ya? La longitud de onda es el espacio entre dos montes o dos valles. ¿Ya? Fijémonos en los dos montes o dos valles. Es decir, cuando se me forman dos lóbulos, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo corresponde la longitud de onda. ¿Ok? Fíjense. Como yo me doy cuenta, tengo que fijarme en que el valor que aparece en un punto de equilibrio de la onda con otro punto de equilibrio de la onda, el espacio que está al medio, tengo que trazarlo hacia arriba. ¿Ya? Y con la otra onda que está arriba, lo mismo. ¿Ya? El valor que está al medio entre la onda que va subiendo y la onda que va bajando, la tiro hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, la longitud de onda va a ser la distancia entre dos montes o bien entre dos valles. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, para el monte, es 3 en esta onda y es 7 en esta onda. Por lo tanto, tengo que... ¿Cuánto, ¿cuánto es la distancia de 3 a 7? ¿O cuántos caminos tengo que recorrer? 4. Por lo tanto, la longitud de onda vale 4 metros. Es decir, los espacios que hay entre un monte a otro monte. De 3 a 7 son 4 metros. ¿Ya? Determina la frecuencia. Aquí es la siguiente pregunta. La frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. ¿Ya? Frecuencia igual. ¿Tengo el periodo? Sí. El periodo vale 8 segundos. Por lo tanto, divido 1 partido por 8. ¿Ya? Por lo tanto, 1 dividido en 8 es igual a 0,1. Pero 0,1 ¿qué? Hertz. ¿Ya? Esa es la forma de calcular la frecuencia. También yo puedo calcular la frecuencia a partir del número de ciclos. ¿Ya? ¿Cuántos ciclos tiene esta onda? Tengo que partir desde el punto de equilibrio, que es 0. ¿Ya? Y acuérdense, tengo que hacer el recorrido. Tiene que formarse un lóbulo abajo y un lóbulo arriba. ¿Ya? Hasta llegar al punto de equilibrio. Ahí yo tengo un ciclo. Por lo tanto, voy a hacer el mismo camino. ¿Ya? Un lóbulo abajo y un lóbulo arriba. Por lo tanto, ahí yo tengo el número de oscilaciones o ciclos que equivale a 2. ¿Ya? Por lo tanto, para calcular la otra forma o la otra fórmula de la frecuencia es número de ciclos dividido por el tiempo. ¿Ya? Voy a cortar ahí. ¿Cuántos ciclos se me formaron al final? 2. ¿Cuánto vale el tiempo? 8. Y 2 dividido en 8 me queda 0,2. ¿Ya? 0,2 ¿qué? Hertz. Chicos, no se asusten si la frecuencia les da diferente en esta fórmula con esta fórmula, ¿ok?
Simplemente que en esta fórmula difiere de la otra porque en esta se calculan los números de ciclo a partir de este camino o recorrido. Pero en cambio acá ustedes lo calculan directo porque ya me dan el tiempo, que son los segundos. ¿Ok? Esa es la fórmula de, esa es la forma, perdón, de calcular los ejercicios de ondas. ¿Ya? Eso es todo, chiquillos. Espero que estén bien.